En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio comienza la primera semana de ejercicios dedicando un tiempo, esta primera semana completa, al pecado, a meditar sobre el pecado y lo que significa y supone el pecado. Recordemos que en la meditación anterior hemos reflexionado sobre el principio y fundamento. Hemos hecho una meditación acerca de lo que supone ese principio y fundamento de nuestra vida. Principio porque contiene la esencia de todo lo que en los ejercicios vamos a encontrar y es clave para la vida espiritual. Son conclusiones que luego se van desarrollando, como decíamos, y fundamento porque carga sobre sí toda la vida espiritual. Hemos visto ese principio y fundamento. ¿Para qué ha sido creado el hombre? El fin de la vida del hombre. Pero ahora nos encontramos con el antiprincipio y fundamento, es decir, lo contrario a ese principio y fundamento. Es decir, el pecado, que es una ruptura al amor de Dios, una ruptura a la misericordia de Dios, una ruptura a la amistad con Dios. En el principio y fundamento veamos el fin para el que hemos sido creados, el uso de las cosas y cómo a veces nuestro afecto se desordena. El pecado es un paso más allá del desorden. El desorden en el afecto es el principio, pero el pecado es ya una ruptura con Dios. Antes de penetrar un poco más en esta meditación, la primera meditación que San Ignacio presenta, de las tres potencias, que ahora explicaremos qué es, esa primera meditación que San Ignacio presenta, antes de entrar en ella, vamos a profundizar un poco en qué es el pecado y cómo entendemos el pecado. Es importante caer en la cuenta de qué es el pecado y cómo comprenderlo y entender su sentido profundo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el pecado es una ofensa a Dios. El pecado se levanta contra el amor de Dios que nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Es decir, el pecado es siempre una ruptura de una amistad. El pecado no consiste simplemente en transgredir una norma, una ley. A veces lo entendemos así. Nos pasa casi como con la norma del tráfico, ¿verdad? Bueno, me he saltado un stop, bueno, me he pasado un semáforo en rojo, bueno, si no me ha visto nadie, pues no pasa nada. No, el pecado no es romper una norma y si no me pillan, pues no pasa nada, no. El pecado es romper una amistad, es romper una relación de amistad con Dios. Eso es el pecado. El pecado lleva consigo esa ruptura de la amistad. Pongamos un ejemplo que siempre nos puede ayudar. Una madre se marcha de su casa y se queda el hijo en casa, ¿no? Y cuando la madre vuelve a su casa, mete la llave en la cerradura y la puerta no se abre, no puede abrir la puerta. Ven que ha cambiado la cerradura. Llama al timbre, abre la puerta a su hijo y el hijo la ve y le dice: ¿Usted quién es? Bueno, hijo, soy tu madre, yo no te conozco de nada. Y cierra la puerta. El pecado es esto. El pecado es que nosotros somos templo de Dios, casa de Dios. Y expulsamos a Dios de su casa. Expulsamos a Dios de nuestro corazón. Y cerramos la puerta a su amor. Cambiamos la cerradura, es decir, cambiamos el modo de vivir, el modo de plantear la vida, el modo de entender las cosas. Porque ya todo se vuelve mucho más egoísta y nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Nos separamos de su amor. El pecado es romper una amistad. ¿Qué se puede sentir una madre cuando llega a su casa y le pasa eso? Ha ido una hora a comprar fuera y al volver se encuentra que no puede entrar, que la cerradura se ha cambiado y el hijo no la conoce. Y es el dolor más profundo. El dolor de ver que no puede entrar en su casa, el dolor que su hijo no la conoce y la rechaza. Y esto es el pecado. Es un rechazo a Dios y es un rechazo al prójimo y es un vivir de espaldas a Dios y de espaldas al amor. Esto es el pecado. Es haber dicho al Señor: mira, ahora no te necesito. Es decir, sí, tú eres mi creador, mi Señor, pero ahora en este momento no te necesito. Me busco este placer, busco esta comodidad, porque ahora no te necesito. Ahora vivo mi vida al margen de ti. Esto es el pecado, en definitiva. El pecado es precisamente una lejanía de Dios, una lejanía a su amor. Es una falta contra la razón, contra la verdad,
contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero de Dios y también para con el prójimo. Y generalmente la causa del pecado viene de un afecto desordenado, de un apego que se ha pervertido y hemos buscado nuestro bien, nuestro capricho antes que el de Dios. Por eso el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta precisamente también contra las relaciones humanas. Una persona que está en pecado ya no se relaciona igual, ni con Dios, por supuesto, ni tampoco con los demás, ni tampoco consigo mismo, ni con la naturaleza, ni con la creación. El pecado nos separa de Dios. La Iglesia entiende que la gravedad del pecado es distinta entre un pecado mortal y un pecado venial. La Iglesia distingue esto perfectamente. Nos presenta el pecado mortal pues, como una falta grave, materia grave, con plena conciencia y con plena libertad, ¿no? Y el pecado mortal destruye la caridad del corazón del hombre. Es una infracción grave contra la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios y de su fin último. Y el pecado venial, pues, deja subsistir la caridad, pero sin embargo la ofende, la hiere, la debilita la caridad. El pecado mortal solo se puede restablecer desde la pura misericordia de Dios. El pecado mortal es aquel pecado en el que hay una materia grave, en el que hay un pleno consentimiento y también una libertad, ¿no? Una deliberación, es un consentimiento pleno y una libertad plena para cometerlo. Así nos lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica y así lo sabemos por la fe. Pero vamos más allá de eso, ¿no? La meditación que San Ignacio nos presenta del pecado no es solamente para que entendamos el pecado mortal o el pecado venial, que también, sino para que veamos el pecado en su conjunto y veamos el pecado, todo pecado, mortal y venial, como un mal en nuestra vida. Por el consentir el pecado venial, en el fondo es dejar que entre al final el pecado mortal. El cristiano tiene que ponerse contra el pecado, porque el pecado en sí mismo es un antiprincipio y fundamento. Aunque está el pecado mortal, el pecado venial, pero vamos a meditar sobre el pecado y sobre su gravedad. Vamos a intentar comprender lo que es el pecado, lo que supone y lo que significa. Por eso tenemos que entrar con serenidad, con paz, pero al mismo tiempo con seriedad en esta meditación que San Ignacio nos presenta acerca del pecado. No podemos entrar de una forma vacía o fría, sino hay que entrar con un realismo. El pecado me afecta y el pecado me afecta. Y el pecado es una separación de Dios, una ruptura con el amor de Dios. Se rompe una amistad. A veces cuando conocemos algo de la teología o de la vida espiritual, o tal vez por pura naturaleza humana, tendemos a justificarnos fácilmente. Tendemos a quitar peso al pecado. Antes de entrar en esta meditación conviene que veamos con gravedad el pecado y que veamos con seriedad lo que supone el pecado. Por ejemplo, a veces cuando criticamos solemos decir, no, yo no critico, yo refiero, ¿no? Yo analizo la realidad. Yo criticar es muy feo, ¿no? O chismorrear, yo no chismorreo, yo me preocupo por los demás, comento las cosas a los demás, me preocupo. En el fondo estamos camuflando, ¿no? O la ira, o mal genio, no, yo no tengo ira, no. Tengo mucha personalidad, tengo un carácter fuerte, ¿no? O lujuria, no, yo lujuria no. Son necesidades que tenemos por ahí pendientes. O el robo, no, yo no robo, yo... Una distracción del capital, todo el mundo lo hace, ¿no? O la pereza, ¿no? A veces, no, yo pereza, no. Me estoy cuidando, me cuido, ¿no? O me tomo las cosas con filosofía, ¿no? O por ejemplo, la gula, gula no, tengo un buen apetito, pero gula no tengo, ¿no? O la envidia, no, envidia como tal, envidia es muy feo. Tengo aspiraciones legítimas, ¿no? No, mentir, no, es que no siempre se puede decir la verdad, porque todo el mundo ya sabe cómo son. Es caridad en el fondo, es caridad, ¿no? O la mediocridad, no es que viva una vida mediocre, es que es prudencia. Yo la pretensia no importa tanto, prudencia, ¿no? O la omisión, no es que yo peque de omisión, es respeto, es tolerancia, tengo que respetar a los demás, ¿no? A veces podríamos seguir así, ¿no? Nos justificamos fácilmente, justificamos nuestro pecado y no le damos la importancia que tiene, no le damos la credibilidad que tiene, o dejamos pasar. Conviene tener en cuenta esto, cómo entendemos el pecado, ¿no? Para poder meditar sobre el pecado. Y decíamos antes que el pecado es ese antiprincipio y fundamento. El pecado es el antiprincipio y fundamento. Y no podemos hablar del misterio del pecado, no es un misterio, no es un misterio, es oscuridad. El pecado es oscuridad, el misterio es la misericordia. El pecado es oscuridad, nos deja a oscuras, nos deja sin luz, sin amor, sin fe, sin esperanza, sin caridad, nos deja sin entender, nos nubla el entendimiento y la voluntad. Tenemos que mirar el pecado y ver su gravedad, Por supuesto, no verlo con angustia, porque tenemos que verlo desde el amor redentor de Cristo y San Ignacio nos ayudará a esto. Pero hay que ser serios y tomar esto en serio y ver qué es el pecado. Y ver el pecado
como una falta de amor, como una falta de amor. Es una falta de amor a Dios. Es una falta de amor a Dios. Ante la pregunta que Dios hace en el libro del Génesis, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Caín y Abel, la pregunta que se hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ese es Génesis 3:9. Esa es la pregunta que nos hace Dios ante nuestro pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? ¿No? La pregunta ¿dónde está tu hermano? Es Génesis 4:9. Génesis 4:9. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros cuando pecamos contra los demás, cuando hay una ofensa hacia otro. ¿Dónde está tu hermano? ¿No? La de Génesis 3:9 es ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te sitúas tú? Nuestro pecado contra Dios. Nos escondemos ante Dios. Cuando pecamos nos escondemos ante Dios. Todos tenemos esta experiencia de escondernos cuando pecamos. Por eso Dios te pregunta, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Cuando pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán y Eva, ¿dónde estáis? Y en Génesis 4:9, ¿dónde está tu hermano? Cuando le pregunta a Caín por Abel. El pecado tiene esta doble vertiente de la ofensa a Dios, ¿dónde estás? Y la ofensa al hermano, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? La ofensa al prójimo, la ofensa a Dios, la ofensa a Dios, la ofensa al prójimo. Podemos poner una antes, otra después, una después, otra antes, no importa. Al fin y al cabo es así. ¿Dónde está tu hermano? En la ruptura con los demás. ¿Dónde estás tú? En la ruptura con Dios. Ese es el pecado, esa es la pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros. Y tendremos que responder sobre nuestro pecado. Por eso conviene tomarnos muy en serio esta meditación que San Ignacio nos presenta para ver con gravedad el pecado. No con angustia, no con angustia, pero sí ver la gravedad del pecado y ver lo que supone el pecado y ver su fealdad y ver su mal. Se hace importante percibir esto. Bien, pues nos encontramos en el número 45 y siguientes del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y aquí presenta a San Ignacio el primer ejercicio. Meditación con las tres potencias, es decir, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Estamos en un método de oración que es la meditación. Es decir, usamos la memoria, el entendimiento y la voluntad para poder comprender, para poder profundizar, para poder entrar mejor. Memoria, entendimiento y voluntad. Las tres potencias. Y San Ignacio presenta en el número 46 la oración preparatoria. Conviene que expliquemos un poco esta oración preparatoria. La voy a explicar en un momento porque nos servirá para todas las meditaciones siguientes y también para las contemplaciones que San Ignacio nos presentará después. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios, nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, la oración preparatoria, San Ignacio la aconseja en todas las meditaciones. ¿Para qué? Para que nos dispongamos. Por eso, ¿cuál es la oración preparatoria? Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Si nos damos cuenta, es un resumen del principio y fundamento. Este número 46. Pido gracia a nuestro Señor. Es decir, que todas mis intenciones, acciones y operaciones, es decir, todo lo que voy a hacer en la oración, mi intención, mi deseo, mi voluntad, sea buscar puramente el servicio y la alabanza de Dios. Es decir, el fin de mi vida, para el que he sido creado, alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor. Esa es la oración preparatoria. Es decir, quiero buscar este fin. Y quiero buscar que todo sea ordenado en servicio y alabanza de su divina majestad. San Ignacio ya nos pone en presencia de Dios. Nos sitúa ante el Señor con esta petición propia, con esta oración preparatoria que hacemos en todo momento y en toda meditación. Ya iremos viendo cómo se repite esa oración preparatoria que nos va disponiendo. El número 46 se repetirá en todos los ejercicios que San Ignacio presenta. Por eso es importante entrar así, con esa disposición interior para la oración. Y ahora San Ignacio presenta un primer preámbulo, que ya San Ignacio llama composición del lugar. Es decir, se trata aquí de intentar, usar la imaginación. Usar la imaginación para la oración. La imaginación la usamos para tantas cosas y a veces no buenas. Por esto San Ignacio dice, si la imaginación no entra en la oración será difícil, será mucho más difícil, será mucho más áspera. Por eso conviene usar la imaginación en la oración, porque sólo así podemos entrar realmente en el misterio que nos ocupa. ¿Y qué composición del lugar nos presenta San Ignacio? Pues será aquí ver con la imaginación un lugar corpóreo. Un lugar. Puede ser un templo, puede ser un monte, puede ser cualquier lugar. En este caso, San Ignacio, ¿qué hace? Nos dice, considera a tu alma como encerrada en una cárcel.
en un cuerpo corruptible, dice él, ¿no? Pero podemos imaginar una cárcel. Si la confusión del lugar es imaginar el lugar, por ejemplo, si voy a contemplar una contemplación, una meditación sobre la bienaventuranza, pues imaginaré el monte, Jesús predicando. Pues en este caso, que vamos a meditar sobre el pecado, San Ignacio quiere hacernos comprender que el pecado es una esclavitud. Por eso dice, bueno, pues usa la imaginación, imagínate que estás encerrado en una cárcel y que estás ahí desterrado, estás en un lugar perdido, escondido, apretado, con mal olor, estrecho, sin poder moverte, casi sin luz, sin ver nada, sin saber dónde estás, con angustia, con suciedad, con mal olor. Imaginar una cárcel así, un lugar donde está preso, incómodo, estrecho, donde casi no puede respirar, casi se encuentra mal. ¿Bien? Podemos usar la imaginación para comprender esto, para entender esto. Usamos la imaginación, hacemos la composición del lugar, después de la oración preparatoria, imaginándolo así, el alma en la cárcel, imaginándolo así con frío, secos, con mal olor, con sed, con hambre, estrechos, sucios. Imaginar así un lugar así donde nos podemos encontrar incómodos, extraños. En segundo lugar, dice San Ignacio, demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero. Es decir, ¿eso qué significa? Hacer una petición. En todo ejercicio espiritual haremos una petición. ¿Por qué? Porque evidentemente la petición nos está introduciendo en la oración ya. Ya pedimos al Señor una gracia que queremos alcanzar en estos ejercicios, o en este ejercicio concreto. Y en este del pecado, ¿qué es la petición que San Ignacio pone? Vergüenza y confusión de mí mismo. Vergüenza y confusión de mí mismo. Viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal, y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por mis tantos pecados. O sea, la petición es decir, Señor, dame vergüenza y confusión. Vergüenza y confusión. ¿Qué significa esto? Vergüenza, es decir, que me dé vergüenza mi situación, que me dé vergüenza mi pecado, que me dé vergüenza delante de Dios y delante de los demás. Imaginar y decir, bueno, Señor, es que me tiene que dar vergüenza por mi pecado, por cómo me he comportado contigo, por cómo me he comportado con los demás. Avergonzarme de verdad, sentir vergüenza. Vergüenza porque he ofendido a Dios. Vergüenza por lo que he hecho mal, que si todo el mundo supiera lo que yo he hecho, si todo el mundo supiera esto. Podemos suscitar nosotros la vergüenza y despertar la vergüenza, pensar en esto, pensar, bueno, Señor, te pido que me concedas la gracia de la vergüenza de mis pecados, que me dé vergüenza haberte ofendido, que me dé vergüenza haberte faltado, haberte fallado. Vergüenza y confusión. ¿Qué significa confusión? Confusión no significa que estoy perdido y no sé dónde tengo que encontrarme, no. La confusión significa que estoy sorprendido, porque yo merecería estar condenado, como otros muchos, y sin embargo no. Siento mucha vergüenza por mis pecados, pero al mismo tiempo me estoy sorprendido porque veo que cuantos otros muchos se han muerto en pecados mortales, están condenados, y yo estoy aquí. Y tengo ahora la oportunidad de arrepentirme de mi pecado, y tengo la oportunidad de volverme a acercar. Es la confusión, decir, bueno, Señor, ¿por qué conmigo tanta misericordia? ¿Veis? Por eso esa vergüenza y confusión o la meditación sobre el pecado no es algo peyorativo, negativo o angustioso como a veces se quiere vender. No, no es así. San Ignacio presenta la vergüenza, pues claro, porque he ofendido a Dios, pero también la confusión, pues decir, bueno, Señor, yo merecería estar condenado y estoy aquí. Yo merecería estar perdido y estoy aquí. Es decir, qué bueno eres conmigo, Señor. Vergüenza y confusión. Porque cuántos otros muchos están condenados y han muerto en pecado y yo estoy aquí. Y tengo la oportunidad de volver a comenzar. Y tu misericordia quiere encontrarse conmigo. Esa es la confusión. Es curioso, y esto no puede servir como anécdota, como ejemplo, tal vez, como modelo y referente, que esta expresión de la confusión, a quien más bien le hizo en su vida espiritual y le ayudó tanto en su conversión, fue a San Francisco de Borja. San Francisco de Borja, cuando llega a Granada con el cuerpo de la emperatriz y lo ve corrompido, dice, bueno, pues no puedo servir al Señor que se me pueda morir. Escucha las predicaciones de San Juan de Ávila, le hacen tanto bien, le pide consejo, San Juan de Ávila le va orientando hasta que al final deriva en la compañía, habla con San Ignacio y Francisco de Borja deja todo para entrar en la compañía. Y él, entrando en la compañía y después más adelante cuando ya vive la experiencia de los ejercicios en profundidad y también los da los ejercicios, dirá en sus notas que lo que más le impactó, lo que más le impresiona en su vida espiritual es la confusión por ver cómo voy a estar condenado y sin embargo Dios lo ha buscado y lo ha salvado. Viendo su vida no comprende esto. Un hombre casado, un hombre de estado, un hombre con hijos, con muchas obligaciones. Pero Dios lo ha buscado y lo ha salvado de esa vida. Le ha dado una vida nueva. Tiene vergüenza por los pecados pasados y también confusión por ver la sorpresa con la que Dios le ha regalado la misericordia. Pues esa es la experiencia que tenemos nosotros que pedir al Señor. Vergüenza por mi pecado y confusión. Por ver cuántos otros muchos se pueden condenar y yo sin embargo estoy aquí. Otros muchos se han condenado porque han muerto en pecado y estoy aquí. Y estoy aquí.
Es la petición. Tenemos que dedicar un ratito a la petición propia y pedirlo al Señor, vergüenza y confusión. Porque yo merecía estar condenado y sin embargo estoy aquí, llamado a la conversión y a la vida eterna. Bien, pues una vez que hacemos esa petición propia, San Ignacio presenta como 3 puntos fundamentales, en los que usaremos la memoria, el entendimiento y la voluntad. Primer punto, número 50 del libro de los ejercicios, dice San Ignacio. Será traer a la memoria sobre el primer pecado, que fue de los ángeles, y luego sobre el entendimiento, discurriendo, y luego la voluntad. Es decir, traer la memoria, ¿qué es? Pensar en lo que vamos a meditar, traer a la historia a la cabeza. Es decir, ¿qué es la memoria? Bueno, pues en este caso es el pecado de los ángeles. No sabemos bien cómo pudo ser, pero muchos expertos nos dicen que fue un pecado de rebeldía, de rebelión. O sea, Satanás se rebela contra Dios porque no acepta el misterio de la encarnación. No acepta que tenga que servir a un hombre. Por lo tanto, se revela y se llena de soberbia. Eso traemos a la memoria ese hecho. Ahora vamos al entendimiento, lo razonamos, es decir, lo pensamos. Una criatura se rebela contra Dios. Lo que esto supone, los efectos que esto tiene, la ruptura que esto provoca. Y luego a la voluntad, me afecta esto que está pasando, o sea, me afecta ese pecado, me afecta esa ofensa en este caso de Satanás, que lo puedo ver y contemplar y usar la imaginación para ver cómo Satanás le dice a Dios, no te serviré, no te serviré. Por eso comienzo a pensar en esto, uso la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria para traer la historia, el entendimiento para comprender lo que ha pasado y sus efectos secundarios, sus efectos graves de separación, y la voluntad que se siente afectada por este pecado. No te serviré. Ese grito de Satanás. Y ese grito, en el fondo, de todo pecado personal. Todo pecado al final se convierte en un no te serviré. Por eso vemos la memoria, el entendimiento y la voluntad en juego en esta meditación. Por eso no es tanto razonar muchas cosas, sino más bien intentar caer en la cuenta usando la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria para traer la historia, el entendimiento para comprender lo que está pasando y la voluntad que se siente afectada. Y es importante que se sienta afectada, es decir, porque si no será todo un conjunto de pensamientos. No. Memoria, entendimiento y voluntad tienen que trabajar unidas, las 3 potencias, como San Ignacio la presenta. Dice San Ignacio, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles, tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo lo he merecido por tantos pecados? Hay ver cómo los ángeles fueron criados en gracia y fueron ayudados en su libertad para hacer reverencias y obediencia al Señor. Pero sin embargo, por soberbia, se pasaron de gracia a malicia y fueron lanzados al infierno. Y así discurrir, más en particular con el entendimiento, y que se mueva mi voluntad, y darme cuenta de esto y cómo supone para Dios tener que castigar a los ángeles que se separan de Dios, son los demonios. Podemos pensar en esto despacio y ver los efectos que provoca en mí y darme cuenta cuando pasa por la memoria, por el entendimiento y por la voluntad. Tenemos que hacer el ejercicio de que las 3 potencias actúen en esta meditación para entrar en la gravedad del pecado, lo que supone Satanás gritando a Dios, no te serviré. Este es el primer punto que San Ignacio presenta. Segundo punto, número 51. Entramos ya en un texto que aparece en la Escritura, en Génesis 3, que es el pecado de Adán y Eva. Podemos traer a la memoria el pecado, si leemos el texto, nos puede ayudar mucho, y luego pasar por el entendimiento y por la voluntad del texto. Vamos a leer el texto de Génesis 3, donde precisamente se nos presenta el pecado de los primeros padres, de Adán y de Eva, y cómo lo que supone en nosotros. Podemos acudir al texto de la Escritura, si nos ayuda, leerlo despacio, entrar en él. Vamos a escuchar este relato. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr la inteligencia. Y así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazando hojas de higuera se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó,
Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Aquí encontramos la pregunta que decíamos al principio, ¿no? En Génesis 3:9. ¿Dónde estás? Es la pregunta que hace Dios. ¿Dónde estás? Y aquí podemos entrar en el pecado de Adán y de Eva. Vemos cómo la serpiente engaña a Eva. Eva se deja engañar y engaña a toda la humanidad entera, la serpiente. Adán y Eva son la imagen de la humanidad entera, varón y mujer. Y vemos cómo la serpiente engañó a nuestros primeros padres. Podemos meditar en esto, pasarlo por la memoria y por el entendimiento, usando la razón para comprender lo que esto supone: el engaño, la falsedad, la mentira que usa el demonio para atar, para engañar al hombre. Podemos usar también el entendimiento. Y la voluntad tiene que estar afectada por esa separación de Dios, aunque del hombre por aparte de Dios, no el hombre se separa de Dios. Tenemos que sentirnos afectados en la voluntad y escuchar de Dios: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y darnos cuenta cómo el pecado ha separado a Adán y a Eva de la amistad con Dios. Los ha apartado de su amor. La serpiente engaña, seduce, miente, juega con la verdad para engañar, para la trampa. La serpiente aparece ahí como imagen del demonio de Satanás, que tienta, que seduce, que engaña. No podemos olvidar que la tentación está presente en nuestra vida. Satanás engaña y a veces bajo apariencia de bien. Bien, pues aquí podemos meditar sobre este pecado un rato. En el segundo punto podemos entrar en Génesis 3 y meditar usando la memoria, el entendimiento, la voluntad y darnos cuenta y ver ese pecado, ¿no? Esa promesa falsa que presenta Satanás: seréis como dioses, seréis como dioses. Podemos detenernos ahí un rato, usar la memoria, el entendimiento y la voluntad en nuestra oración para comprender, para entender lo que está pasando, para meditar despacio, con paz, ver la gravedad del pecado y ver lo que supone el pecado como una ruptura de la amistad. Vemos cómo Adán y Eva rompen la relación con Dios. Rompen. Dios los tiene que expulsar del paraíso. Esa es la gravedad del pecado. Ver cómo a Dios le ofende nuestro pecado, hasta el punto de que Dios y el pecado no pueden trabajar juntos. Por eso Dios tiene que echar la mirada a otro sitio y decir: no puedo. Aunque mantenga al hombre en el ser, aunque lo siga amando y le ofrezca la redención, como veremos más adelante. Pero el pecado daña a Dios. El pecado ofende a Dios. Podemos usar la memoria, el entendimiento y la voluntad para este segundo punto, para ver el pecado de Adán y Eva. Podemos leer el Génesis 3, despacio, con calma, compararlo con nuestra vida, ver nuestros pecados. Y eso es lo que haremos ahora después, en el siguiente punto. Pasamos al tercer punto. Punto 52, número 52. Vemos el pecado particular. Ahora San Ignacio pasa de ver el pecado de los ángeles, usando la memoria, el entendimiento y la voluntad. Ahora el pecado de Adán y Eva, usando memoria, entendimiento y voluntad. Y ahora pues veremos un pecado particular, usando memoria, entendimiento y voluntad. Asimismo, dice San Ignacio: hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular de cada uno, que por un pecado mortal es ido al infierno, y otros muchos sin cuento por menos pecados que yo he hecho. Es decir, San Ignacio dice: bueno, mira la fealdad del pecado. Mira la fealdad del pecado. No solamente la gravedad, sino la fealdad del pecado. Y mira cómo otros muchos se han condenado. Y yo con muchos pecados aquí estoy. Por eso conviene ver la gravedad del pecado. Ver el pecado en concreto, ver su gravedad en general, ¿no? Ver, usando la memoria, el entendimiento y la voluntad, ver la gravedad del pecado. Podemos pensar en algún pecado concreto, o bien nuestro de nuestra vida, o bien cualquier pecado que conozcamos, pero pensar en el pecado. Es curioso porque la experiencia de San Francisco Javier, cuando estaba en París estudiando con San Ignacio, con Pedro Fabro, hay una experiencia muy curiosa. San Francisco Javier era un chico joven, intrépido, inteligente, habilidoso, también religioso y piadoso, pero no estaba entregado a Dios. Vivía jugueteando con los placeres del mundo, vivía con las afecciones desordenadas, no llegaba a cometer grandes faltas, pero vivía una vida espiritual lánguida, pobre, vivía enfriado de Dios. Pero sin embargo llama la atención cuando ve que sus compañeros de clase, incluso algún profesor, de noche salían de fiesta, en juerga, y cometían muchos graves pecados. De hecho, tan es así que muchos de ellos contrayeron alguna enfermedad por transmisión sexual que les tropeaba la cara, la piel, y les podría la piel, les salían heridas, pus, llagas.
Y San Francisco Javier vio a un profesor, hombre inteligente, hombre famoso, hombre que se entregó a esos vicios y cuando vino al poco tiempo tenía la cara prácticamente desfigurada, llena de heridas y de pus. Y a San Francisco Javier le impresionó mucho eso, es ver el pecado en ese rostro, es ver la fealdad del pecado que está en el corazón, verla por fuera. Fue una gracia de Dios para él, porque fue lo que le hizo plantearse su vida de otra manera. Bien, por eso conviene que dediquemos un rato a ver la fealdad del pecado. No solamente su gravedad, que por supuesto hay que verlo, sino además de su gravedad, ver la fealdad del pecado, ver cómo nos pudre, nos mata, nos condena, nos hace perder la esperanza, nos hace perder la vida verdadera. Y conviene tenernos ahí especialmente, tenernos en este momento, en esa fealdad del pecado. Usando la memoria, el entendimiento y la voluntad, podemos coger un pecado, bien personal, mío, o bien de otra persona, escoger un pecado, el que yo sé que se comete, o lo he cometido yo, o lo han cometido otros, un pecado que sea grave, y verlo despacio, examinarlo, y ver la fealdad del pecado, y ver la maldad del pecado, ver su gravedad. Ya no solamente ver el pecado de Adán y Eva, o ver el pecado de los ángeles, vamos a dar otro paso distinto, es ver un pecado, ya sea en mi vida o en la vida de otro, un pecado grave, como le pasó a San Francisco Javier, y ver su fealdad, ver su fealdad. Ahí está el secreto, y aquí está la clave para una experiencia profunda de lo que es el pecado. Y también luego veremos la experiencia profunda de la misericordia, evidentemente, pero para recibir y acoger bien la misericordia, tenemos que comprender lo que supone el pecado y su gravedad, lo que supone el pecado y cómo enfría y cómo mata, ¿no? Ver la fealdad del pecado y ver su gravedad, para quitarlo de nosotros, para apartarlo de nosotros, para no querer otra vida así llena de pecado. Hay que ver el pecado de esa perspectiva, ver su fealdad para aborrecerlo. No quiero el pecado en mi vida. Al final, en el número 53 de esta meditación, San Ignacio presenta un coloquio precioso. Un coloquio es como un diálogo, una conversación con el Señor ya cara a cara, sin usar tanto a veces textos, sino más bien una impresión del corazón que se comparte con el Señor. El coloquio es una conversación de amigos, una comunicación. Entonces San Ignacio presenta en todas las meditaciones un coloquio. En esta meditación de las tres potencias hemos visto como en los tres puntos, tanto en Adán y Eva como en el pecado de los ángeles, pero en este último lugar, en un pecado particular, vemos cómo San Ignacio presenta memoria, entendimiento y voluntad, y usado las tres cosas. Ahora en el coloquio es dejar que el sentimiento se abra, es hablar con el Señor cara a cara, sin tapujos, como amigos, y manifestar sentimientos que están en el corazón profundo, después de esta meditación. Dice San Ignacio, vamos a leer el número 53 completo. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Como de criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discernir por lo que se ofreciere. Me imagino a Cristo nuestro Señor, delante y puesto en cruz. Estoy ante Jesús crucificado. Esa es una imaginación para ver a Jesús crucificado. Al final de la oración, después de esta meditación, de estos tres puntos, llega el coloquio. Y ya me coloco ante Jesús crucificado, puesto en cruz. Y estoy ahí delante de Él, no aplastado por el dolor, sino sorprendido por el amor. ¿Cómo puede ser que tú me quieras tanto? ¿Cómo puede ser que tú me quieras tanto? Hay un beato del siglo XIII-XIV, que es Ramón Llull, y llama la atención mucho en él, porque fue una conversión muy fuerte la de su vida, ¿no? Pero le ocurre algo curioso, no vamos a entrar en su vida ahora, pero ocurre algo curioso. Estaba casado, tenía hijos, pero empieza a experimentar que su vida está vacía. ¿Por qué? Porque está enamorado no de su mujer, sino de otras mujeres de fuera y de las cosas vanas del mundo. Y en un momento dado está escribiendo una poesía no a su mujer, sino precisamente a otra mujer suela de fuera. Una mujer con la que, pues no vivía bien. Y estaba enamorado de una mujer que no era su mujer. ¿Y entonces qué ocurre? Jesús crucificado se le presenta varias veces. Él por miedo no hace caso, se esconde, hasta que al final tiene que rendirse al amor. Por eso estamos ante Jesús crucificado, no aplastados por el dolor, sino sorprendidos por el amor. Dice San Ignacio, imagínate puesto delante de la cruz de Cristo, de rodillas ante Él. ¿Cómo lo mirarías? Más bien te dejarían mirar, porque te daría vergüenza mirarle. Te dejarían mirar. Pero ¿qué veo? Veo como de creador ha venido a hacerse hombre. Y de vida eterna, amor temporal. Y así a morir por mis pecados. Es decir, como todo un Dios poderoso creador se ha hecho hombre.
Y como de tener la vida eterna, quiere pasar por amor temporal. Y todo esto por mí, para perdonarme de mis pecados. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa frase de San Pablo aparece aquí muy viva en este texto de San Ignacio. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Todo lo ha hecho por mí. De creador ha venido a hacerse hombre. De vida eterna a pasar la muerte temporal. Y todo esto por mí, sin una necesidad, solo por mí. Porque quería redimirme, porque quería salvarme, porque quería encontrarse conmigo. Me tengo que detener ahí ante Jesús crucificado. Jesús todo lo ha hecho por mí. Ha venido a mi vida. Ha venido a estar conmigo. Ha venido a encontrarte conmigo. Me estás buscando. Todo lo ha hecho por mí. Lo has hecho por mí. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí personalmente, por mis pecados estás aquí. De creador ha venido a hacerte hombre, de vida eterna, muerte temporal, por mí. Y sigue diciendo San Ignacio, otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Una vez que veo a Jesucristo crucificado y estoy sorprendido por el amor, me miro a mí mismo y me pregunto, bueno, ¿y qué he hecho por Cristo? Y ahí empiezo a ver mis defectos, mis limitaciones, mis pecados. Todo aquello con lo que he ofendido al Señor en mi vida, todo aquello que me he separado de Él en algún momento. Mirando a mí mismo, veo qué he hecho por Cristo. ¿Y ahora qué hago por Cristo? Tal vez en mi vida anterior tenía una vida un poco así movida, pero ¿y ahora qué hago por Cristo? Estoy convencido de verdad del amor de Jesucristo. ¿Qué hago por Cristo ahora? Mis pecados me hacen ver que peco, que me equivoco, que fallo continuamente. Por ello, ¿qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Esa es la siguiente pregunta. Primero, ¿qué he hecho? ¿Qué hago? Y ahora, ¿qué debo hacer por Cristo? Pensemos, ¿qué debo hacer por Jesucristo? Si he visto esto, si he visto su misericordia, ¿ahora qué debo hacer por Él? ¿Qué debo hacer por Él? Ese es el misterio. Esto sí que es un misterio del amor del Señor que nos busca. Ante la oscuridad del pecado, nos busca el Señor. Para que nos preguntemos, bueno, ¿y ahora qué debo hacer por Cristo? Si podemos dar un salto más. Podemos dar un paso más al amor, un paso más a la conversión del corazón. Por ello, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer ahora por Jesucristo? Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discernir por lo que se ofreciere. Es decir, yo estoy al pie de la cruz para dejarme consolar, dejarme transformar, dejarme convertir, dejarme cuidar. Voy al Señor. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discernir por lo que se ofreciere. Y una vez que veo esto, y veo mi pecado, y veo mi vida, y estoy ante el Señor, discernir lo que se ofreciere, es decir, dejar que mi corazón se derrame por amor al Señor. Dejar que mi amor viva para Jesucristo. Discernir lo que se ofreciere, es decir, dejar que el sentimiento y el afecto hablen. Estoy tan conquistado por el Señor que me dejo transformar por Él, que me dejo tocar por Él. Estoy tan transformado por el Señor que no quiero otra cosa sino su amistad, su amor, su perdón. Y a eso voy. Discurrir por lo que se ofrece, es decir, dedicarle tiempo a estar con el Señor, dedicarle tiempo a eso. Contemplarle crucificado, contemplarle por amor. Y luego verme a mí mismo y ver qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y sobre todo qué debo hacer por Cristo. Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo hacer ahora por Jesucristo? Y así discurrir por lo que se ofreciere. Ahí está la clave. Pero San Ignacio da un punto al coloquio. El número 54 añade algo más a este coloquio y dice: el coloquio se hace propiamente, hablando, así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas. Es decir, ¿cuál es el objetivo del coloquio precisamente? Bueno, pues ponerme delante del Señor, es decir, y pedir la gracia que necesito sin culparme y buscarle a Él. Ahí está el secreto, buscar al Señor. En el coloquio hago hablar con Él, como con un amigo habla con su amigo, como un sirviente habla con su Señor. Es decir, hay una comunicación. Es importante esa experiencia de la comunicación con Dios, de la relación con Dios, de buscar esa relación con Él. Pero en el coloquio vemos esa petición tan preciosa, ¿no? Viéndola así tal, colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciera, es decir, lo que venga, Señor, aquí estoy. Una vez que estoy delante del Señor, por lo que venga, Señor, aquí estoy. Si viene algún recuerdo, alguna petición, alguna cosa, aquí estoy, Señor. Abrirse a la gracia, abrirse al amor del Señor. Es muy importante el coloquio, ¿eh? San Ignacio le da muchísima importancia a todos los coloquios, especialmente a este. Porque además este coloquio se repite en varias meditaciones del pecado en la primera semana. Es ir a Cristo crucificado, puesto en cruz. Y ahí dejarme tocar, dejarme transformar, dejarme inundar por el amor del Señor. Ahí está el secreto, aquí está la clave. Me pongo ante Jesús crucificado, no aplastado por el dolor, sino sorprendido por el amor. Se hace muy importante hacer esta meditación completa, los 3 puntos, ¿no?
memoria, entendimiento y voluntad. Acudir a esos 3 puntos, uno a uno, meditar sobre eso, pensar también en mi pecado, y luego acudir a esta contemplación, acudir a este coloquio donde estoy ante Jesús crucificado y me dejo tocar por Él, acudir a ese coloquio de amistad e intimidad con el Señor. El coloquio es importante en el ejercicio, por lo tanto no podemos dejarlo. Los últimos minutos de la oración lo podemos dedicar a hacer este coloquio número 53. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Como de criador he venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, y lo más importante, lo que debo hacer por Cristo. Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Es dejarnos tocar y dejarnos transformar por un amor que no pasa, por un amor que no caduca, por un amor que permanece siempre en el tiempo. Es el amor de Jesucristo. Bien, pues vamos a entrar en esta meditación del pecado con serenidad, con calma, con paz, sin angustia, pero con puro realismo, con pura verdad, usando la memoria, el entendimiento y la voluntad, para ir discurriendo, para ir entrando, para ir pensando, para ir descubriendo lo que Dios quiere de mí. Pensar en ese pecado de los ángeles, no te serviré. Pecado de Adán y Eva, seréis como dioses, la promesa falsa. Y un pecado propio, que me haga vivir como animal y no como persona. Un pecado propio que me separa de Dios, que he merecido el infierno por Él. Y sin embargo estoy aquí. Y ver su fealdad, y ver la oportunidad que Dios me regala para volver a empezar. Y detenernos después de esta meditación en este coloquio final. Dedicarnos un minuto final al coloquio ante Jesús crucificado. Y experimentar de verdad ese amor personal. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Viendo mi pecado y veo la gravedad del pecado, al mismo tiempo veo la grandeza de su perdón. En la meditación siguiente sí entraremos a meditar sobre nuestros pecados personales y propios particulares. Por eso no conviene entrar tanto en una particularidad del pecado personal, sino entrar en lo que supone el pecado global. Por eso hemos entrado en el pecado de Adán y Eva, en el pecado de los ángeles. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en lo que supone el pecado en esta meditación. En la meditación siguiente ya sí nos detendremos un poco en nuestro pecado personal, para ir descubriendo delante del Señor cómo somos, quién somos, cómo nos vivimos, cómo vemos, cómo es nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos con Él. Aquí está la clave, aquí está el secreto. Por lo tanto, dediquemos un rato a la oración, a este primer ejercicio que San Ignacio nos presenta del pecado. Nos puede resultar un poco áspero y difícil, sí, bueno, un poco un ratito, si me resulta áspero lo dejo, vuelvo otra vez, pero no conviene abandonar esta semana sin haber tenido la experiencia de la vergüenza y la confusión, que es la gracia que pedimos al Señor. No dejemos de pedirla. Para todos los que estamos haciendo nuestros ejercicios, esa gracia de la vergüenza y la confusión, para poder amar mucho al Señor, para poder entregarnos a Él de verdad con todo el corazón y con toda el alma. Aquí está el secreto de nuestra vida. Y entendamos que este pecado no es, o el pecado, o la meditación del pecado no es misterio, sino oscuridad, porque el pecado nos oscurece. Es la misericordia la que devuelve la luz, la que nos llena de esperanza, la que nos llena de alegría. Pues pedimos esta gracia a la Virgen Santísima, Reina y Madre de la Misericordia. Le pedimos a ella que nos ayude, que interceda por nosotros, para que vivamos esta meditación y saquemos de ella el fruto que Dios espera de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.